el ajo. Sean todos ustedes bienvenidos a Misterio 3 y el día de hoy les traemos un especial que era justo, era necesario, era obligatorio. Tenía que estar dentro de cualquier carta astral del programa, cualquier numerología, cualquier arcano menor, mayor, superior, lo que ustedes quieran. Pero a sugerencia de muchos de ustedes, también de muchos de ustedes seguidores que tenemos a través de evox.com, que les mandamos un gran saludo a todos, nos preguntaban cuándo van a retomar un especial sobre Halloween, Samhain, Día de Muertos. Y bueno, pues ha llegado el momento, ha llegado la fecha, porque si lo hacíamos antes como que no iba a pegar, y si lo hacíamos después ya nos ponemos muy decembrinos y es todavía más oscuro si nos vamos para diciembre. Así que en esta ocasión traemos para todos ustedes todas las conspiraciones, misterios, historias, teorías que están sobre la mesa, porque no nada más es irnos hacia el pasado, sino ver en el presente cómo se está utilizando el Halloween. Así que vamos a ponerlo el día de hoy y para ello, como siempre y con mucho gusto, tenemos en cada polo de la mesa del misterio, pues dos invitados de excepción, dos compañeros, dos amigos, tripulantes también de estas investigaciones que son para todos y cada uno de ustedes. Y me refiero, por supuesto, antes que nada, a nuestra queridísima amiga, conductora y directora de Proyecto Avión en Blanco, Mónica Maciel. Más que bienvenida, Mónica. Muchas gracias, buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, a la hora que nos estén oyendo, gustísimo de estar aquí. Y por supuesto, en algún lugar del espacio-tiempo, en algún lugar intraterreno o en las orillas del universo o de alguna otra dimensión, transmitiendo desde la chinampa flotante, el hombre renacentista del siglo XXI, el gran maestre del tiempo, nuestro estimadísimo Herráez. Más que bienvenido, Herráez. Hola, hola, buenas lunes. Hola, hola, en donde quiera que sea su ahora y su aquí. Un gustazo estar aquí de vuelta. Y pues ya, ahora sí que tenemos distintas visiones, distintas teorías, distintos casos que vamos a poner el día de hoy sobre la mesa y ya lo saben, ustedes también pueden ponerlo sobre la mesa. A posteriori, parte de lo que queremos hacer en el Ajo Producciones y en Misterio 3 es también generar updates con los comentarios que ustedes nos están dando, con información nueva que nos están dando. Y para eso tienen la caja de comentarios que se encuentra aquí abajo en YouTube. Si nos están viendo a través de Facebook, también pueden dejarnos el comentario en el Ajo Producciones. Si nos están sintonizando, quieren comentarnos a través de Twitter, también lo pueden hacer, recetario el ajo, @recetario el ajo, todo junto y en minúsculas, o en nuestro blog, recetarioelajo.blogspot.com o .mx, y ahí está la pestaña de contacto donde todos ustedes pueden mandarnos sus mensajes, sus teorías, sus incertidumbres, y así vamos generando updates sobre estas temáticas que de repente, al no ser en vivo, generan todavía, o las que hacemos en vivo, que son todos los martes, ya lo saben, a partir de las 10:30 horas, no, 10 horas, no, a las 10:30 de la noche, horario de la Ciudad de México. Estamos a través de nuestro canal Recetario El Ajo o El Ajo Producciones en YouTube, y ahí también pueden participar, pero si se lo pierden, pueden hacerlo a través de esas vías. Y no olviden también suscribirse a los canales de Mónica Maciel, Proyecto Guión en Blanco, y también en el canal de nuestro estimadísimo Reyes. Ya aparecerá aquí en las tarjetas los vínculos directos y en la descripción. Y ahora sí, ya que tienen todas las vías de contacto, pues vamos a dar inicio a Samhain, Halloween, Día de Muertos. Se separan los velos, se abren, se cierran. Vamos a descubrir qué es lo que sucede y también las conspiraciones que están al pie del cañón. Así que sean todos ustedes bienvenidos a Misterio 3 y comenzamos. Y bien, pues ya estamos cerca de la fecha mística, fecha también de mercadotecnia, donde el terror sale a las calles. Se puede ver de distintas maneras el terror como sale a las calles, porque de repente las chavitas se visten que dices, da terror, tienes 12 años y te vistes así, o puede ser el terror de encontrarte algún payaso con un cuchillo que no sabes si es real o no por las calles, pero a final de cuentas hay mucha magia, hay muchas energías, este,
finalmente también se siente, muchas tradiciones, y cómo se ha ido transformando todo y cómo el propio terror se va transformando. Así que, pues, estamos con esta también diversidad de nombres, diversidad de rituales que se realizaban en la antigüedad, y pues todo comienza con el famoso Samhain, al menos hasta la historia conocida, ¿no? Mónica Herráez. Raes. Gracias. Pues tenemos casi una linealidad, ¿no? Y una serie de sincretismos. Yo creo que lo podemos expresar perfectamente, más o menos como nos lo hiciste visualizar, de la manera en que pues sales a la calle y alguien invariablemente se te acerca con una calabacita de plástico y te dice, dame para mi calaverita, ¿no? Sí. Es impresionante. Y bueno, pues atrás tendrás un séquito, ¿no? De chavillos y de chavillas, ¿no? Que invariablemente pues vendrán algunos disfrazados, algunos nada más con una máscara, ¿no? Algunos pues, nada más con una ropita ahí medio vieja y pues, el maquillaje de la mamá, de la tía, y es que son zombies, ¿no? A la niña que es pues, la Catrina, el vampiro, ¿no? Ves al niño que sí le pudieron comprar hasta sus colmillos, su capa, etcétera, ¿no? O pues muchas Catrinas, muchas Merlinas, ¿no? Curiosamente también, Sí. Wednesday, en fin, ¿no? Y de repente, pues como permanencia de lo, llevamos de mexicano, entre muchas comillas, pues las Catrinas, más que nada, ¿no? Porque no tenemos otra, pues como que otro más famoso, ¿no? El Catrín no es tan famoso, ¿no? Sí. Y bueno, pues, y decimos, no, oye, pero espera, es que todo viene de allá y esto no es de nuestra cultura, etcétera, etcétera. O bueno, podemos tener diferentes niveles de aceptación o de sincretismo, ¿no? Sí. Y pues, y como en todo hay truco, ¿no? O como en todo, como dice nuestra amiga en su término nada vegano y totalmente animalista, especista, le hacemos manita de puerco. Y pues nos enteramos que en su origen, ¿no? Precisamente después de la luna de los cazadores, ¿no? Después de que la deidad, o por el mismo tiempo en que la deidad pues va a hacer su casa de los espíritus pues nocivos y de las energías negativas y de todo lo que arrasa, ¿no? Arrasa la muerte con su hoz, ¿no? En el arcano 13, en el tarot más tradicional, tenemos a la muerte con su hoz, ¿no? Sí. Arrasando, porque es la época de la cosecha. Obviamente, pues en toda cuestión pues ancestral, pues lo primero que vamos a hacer es poner un fuego, encender un fuego, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que nosotros pues conocemos como Jack Lantern, o el hecho de que una calabaza tenga una luz o una fuente de luz adentro, ¿no? O la linterna de Jack, ¿no? Sí. O la cabeza de Jack, etcétera, ¿no? Allá nos podemos ir a otras leyendas asociadas, ¿no? El jinete sin cabeza o la cabeza, etcétera. Pero a lo que se refiere es a una cabeza. Y estas cabezas eran representadas, ¿no? Ya en la Edad Media, y sobre todo en lo que hubiera sido la geografía celta, ¿no? No con calabazas como lo tenemos nosotros pues acostumbrado, porque en esa época la calabaza todavía no llegaba de América. Así que, siendo la calabaza de origen pues americano, ¿no? Ellos lo hacían con nabos, con grandes nabos. Aquí tenemos una típica cabeza, ¿no? Un Jack Lantern hecho con un nabo, ¿no? Si lo comparamos con uno hecho de calabaza, ay, perdón, aquí está, ¿no? Es súper diferente, ¿no? Sí. O con otro tipo una especie como de guaje, ¿no? Pues también se vale, o otros tipos de calabaza. Entonces, ¿y por qué se hacía esto, no? Porque todavía en otra época, a algunos hombres que eran sacrificados, ¿no?
obviamente les cortaban la cabeza, ¿no? Y las cabezas quedaban de adorno ahí durante una época, ¿no? El Samhain es esta época del año, precisamente, ¿no? Donde, pues, las puertas del inframundo se abren, ¿no? Y estamos en algún contacto con el mundo de los muertos. Esto tiene una variabilidad cultural, ¿no? En las culturas donde todavía no hay tanto eclecticismo o que los eclecticismos favorecen los cultos ancestrales, o sea, no que sean de hace muchos años o que sean muy antiguos, sino ancestrales, que rinden culto a sus ancestros, pues también tenemos la idea de muchas veces, ¿no? Con alguna distribución geográfica global, aunque diferentes temporadas según los hemisferios, ¿no? Que hay un contacto, ¿no? Que hay un contacto con las almas o con, o con, o con el espíritu de los muertos. Ahora, el Samhain como tal, ¿no? Antes de que la iglesia lo transformara en otra cosa, la iglesia católica, como suele suceder, o sus variables o las iglesias pues, que le sucedieron, el Samhain no es una festividad para la muerte, ¿no? Muy al contrario, es una festividad para la vida, donde pues, precisamente pues, se trata de la cosecha del fruto de la tierra, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues, de lo que se trata de festejar es la vida y se trata de traer, pues, el calor y la luz, ¿no? A la época de oscuridad. Y bueno, ¿y de dónde se sacó toda esta, pues, información? Pues, una vez que pues los romanos le dieron en la torre a toda esta cultura celta, ¿no? Y todavía después de que pasaron los romanos por encima de ahí, vinieron todas las tribus germánicas furiosas, ¿no? Incluidos los anglosajones que posteriormente pues invadirían las Islas Británicas, ¿no? Y bueno, pues tenemos este libro de Leinster, ¿no? Donde nos habla, ¿no? De estas tradiciones, ¿no? De cómo se reunía la gente, etcétera, ¿no? Me encantaría, pero fue totalmente imposible. Y le mando un saludo a nuestra querida Morgano, Cuervito Gales, porque su guía nos hubiera sido verdaderamente maravillosa en este tema. Pero bueno, ¿no? O sea, como referencia, pues bueno, fue una sugerencia. Y es el libro de Leinster, ¿no? De Gabor Garbara, donde pues vamos a encontrar algún relato y una descripción de estas prácticas, ¿no? Mal etiquetadas como folclóricas, folk, ¿no? En los diferentes eclecticismos. Y luego también, pues, es anexar dentro de toda esta historia, dentro de toda esta cosmogonía, sobre todo con los celtas, pues también la parte mágica, ¿no? O sea, más allá del propio ritual eh, a la deidad, a la naturaleza, a la entidad energética del sitio, este agradecimiento a que vamos a tener esta cosecha, también después se le empiezan a sumar factores, ¿no? Que ya tienes las hadas, tienes los duendes, los fantasmas, ¿no? Ya capaz más hacia la Edad Media, donde surgiría también esta época donde estarían los fantasmas, la leyenda justamente del jinete sin cabeza o de Jack Lantern, ¿no? Entonces vemos cómo se van anexando cosas y hoy en día nos llega, además con las calabazas en América después de la colonización inglesa hacia el norte de América, pues ya empezamos a anexar distintos factores, ¿no? Que es lo que tenemos como el Halloween moderno, que tampoco significa que en América no se llevaran ciertos rituales, porque en México tenemos para estas fechas más o menos, que no era justamente el 1 y el 2, sino era una temporada más larga, tenemos justamente lo que hoy en día llamamos Día de Muertos. Así es. Entonces, vamos combinando todos estos factores y también que mencionabas bastante bien, pues dentro del misticismo, dentro de los esoterismo, pues también se considera como una época pues de contacto, una época de rituales, para entrar en contacto con ese inframundo o con ese más allá. Entiendo la historia y entiendo cómo se creó y cómo se fue degenerando hasta un momento en el que
pues los niños se disfrazaban de duendes o se disfrazaban de algunos seres para que les dieran dulces. Tengo entendido, no sé la historia original al 100%, pero tengo entendido que la historia original era que precisamente en las casas se ponían manzanas y se ponían algunos pastelillos y cosas así en las ventanas para que los duendes no entraran, o entidades o como quieran llamarle, y pues los niños aprovecharon eso y se vestían y ellos eran los que agarraban esa, tengo entendido que así inició. Exactamente, ¿no? Era pues una forma, ¿no? De vestirte de tal forma que las entidades que tú no quisieras que se te acercaran, pues también se espantaran contigo, ¿no? Y tú estar un poco en este talante, en este ámbito, ¿no? O sea, antes de la iglesia, pues obviamente, me imagino que pues en la Edad Media pues había también alguna forma de mascarada, etcétera, ¿no? No tan, no tan específica como la veneciana, pero, ¿no? Donde los habitantes pues se hacían de algún ánima tonal, ¿no? Y se vestían y se disfrazaban, etcétera, ¿no? Eso no es una cuestión meramente comercial del siglo XX y hasta nuestros días, ¿no? Sino que realmente tiene un antecedente. Oye, pero Etcétera. hay, por ejemplo, y algo, un común denominador que estamos viendo también en el avance, que era parte de lo que decía Mónica, de esta transformación, perversión e incluso hasta corrupción de repente de la propia tradición. Y vamos encontrando que en la antigüedad era el espíritu, ¿no? El que venía a reclamarte, entonces esta época lo utilizabas, te tenías que disfrazar para que el espíritu no viniera a reclamarte que la lana que te debía, ¿no? Surge el folclore del hada, el duende, que viene también a hacerte travesuras en estas fechas, entonces pones ciertos símbolos para distraerlos, ¿no? Llega la época medieval, surge justamente estas figuras, pero ahora sí ya estamos trasladando ya no tanto como al ancestro o al fantasma travieso, sino que ya nos estamos enfocando pues ya a lo demoníaco, ¿no? También metiéndole este perfil religioso con la figura de Satanás, si queremos ponerlo, o estos demonios, entonces ya el monstruo per se, que bueno, ya sería un poquito más contemporáneo, el hombre lobo, Frankenstein, por la misma literatura, pero desde la propia bruja ya era como una época donde el demonio tiene la calle para sí mismo, ¿no? O sea, como los días del demonio. Ahorita que lo señalas y algo que no, que se nos pasó en el programa sobre fantasmas, es que precisamente los cruces de caminos, los caminos, sobre todo donde los caminos se encuentran, son los sitios señalados precisamente para el encuentro de estos espíritus, ¿no? Y donde mucho, o donde diferentes tradiciones o diferentes imaginarios señalan, ¿no? Que ahí es donde te los puedes encontrar. Más que incluso en panteones, cementerios, etcétera. Y bueno, pues el fantasma pues, también es parte del imaginario de estas épocas, ¿no? O sea, se junta a todo este conglomerado de personajes. Ok, ahora, pues se van añadiendo, obviamente va aumentándose el folclore, ya se deja, digamos, pues como el día para los monstruos, ¿no? El carnaval de los monstruos, la época para que puedan estar los monstruos, una época también, si lo vemos psicológicamente y mercadotécnicamente, pues ya se volvió como el permitir este acercamiento, el disfrazarme, el poder dejar de ser yo, mucho con esta idea del carnaval, mucho hacia los niños. Obviamente pues se podría decir, se transforma demasiado la idea con Estados Unidos, que hay también pues la invitación a todos los que nos estén viendo en distintas partes del mundo, pues que nos digan cómo lo festejan más allá del clásico de Estados Unidos, ¿no? Que ya lo conocemos por películas como Halloween, ¿no? Que ya sabemos las salidas a la calle, pero por ejemplo, México tienes el que pide la calaverita, una transformación
muy estadounidense, pero que sigue siendo mexicana porque tienes la calaverita de azúcar, pero de todas maneras pones el altar de muertos, que también tiene su significado y su significante. Ajá. Y en distintas partes del mundo deben de tener distintas maneras también de celebrarlo o de no hacerlo, ¿no? Y más, ahora sí que la globalización cultural pues ha influido, se toman estas tradiciones, pero está de fondo también, yéndonos ahora sí que un poquito más hacia el sur en América, o sea, llegando aquí a México, pues esta parte de la tradición y que también lo llegó a adoptar España, esta época para venerar al ancestro, ¿no? Venerar al que se había retirado, al espíritu del que se había retirado. En el Día de Muertos. Es correcto. Sí, lo que pasa es que creo que ha habido muchas perversiones, ¿no? Y todas por parte de nosotros los humanos, muchas gracias. Sobre todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, entendemos, o como yo lo tengo entendido, estaban los espíritus del bosque, ¿verdad? Entonces decía, bueno, para que los espíritus del bosque o los espíritus de la naturaleza me dejen tranquilo porque yo estoy agarrando cosas de ellos. O sea, los frutos, todo eso, yo estoy agarrando de ellos, entonces yo ofrendo a ellos. Y volvemos a lo mismo, los niños aprovechaban y para poder robarse esos panecitos y eso, pues entonces se disfrazaban. Luego, cuando llega aquí a América, todo estaba bien, o sea, no había problema, pero de repente de nuevo la iglesia quiere tomar el control y dice, eso es satánico. O sea, todo lo que no es una tradición que yo te enseñe es algo malo y estás invocando fuerzas del mal. Entonces es que no es para eso. De hecho, personas que yo conozco, a mí me han dicho, es que los rituales para invocar fuerzas, el mayor ritual que nosotros tenemos es precisamente el 24 de diciembre. Ok. ¿Por qué? Porque hay demasiada, dice, es que no se trata de que sean energías buenas o malas, es de que haya energía. Sí es. Okay. Entonces, si yo, por ejemplo, sé que hay días de festejos en los cuales yo puedo agarrar la energía de esos festejos, yo la utilizo. Okay. Así es. Y justamente el Samhain acaba en el solsticio de invierno. Cuando está empieza entre 21 y 24. Entonces de repente, por ejemplo, a mí me gustaba mucho Halloween. Cuando yo era niña, a mí me encantaba ir y que me dieran dulces, ¿sí? Y como tú dices, era el día en que te podías disfrazar de lo que tú quisieras y en muchas ocasiones yo me disfracé de superhéroes, no de monstruos, no de cosas de ese tipo, sino que era como el día en que tú puedes ser quien eres en tu imaginación. Ok. Entonces, de hecho, era tan popular el Halloween que ese día te dejaban ir disfrazado a la escuela. Sí. Y tú Sí, algunas veces. Sí, tú llegabas con tu disfraz, ¿no? Y eso que yo estuve en la escuela de monjas. Entonces, o sea, todo el mundo lo veíamos como es algo para los niños, es una festividad para que los niños tengan dulces gratis, naranjas, que no sé a quién se le ocurre darnos naranjas, pero bueno, Pues nos daban esperen naranjas. a las posadas, por favor, ¿no? Sí, por favor, o sea, menos mendigos. Entonces, tú llegabas y todo estaba muy bien hasta más o menos, yo me acuerdo que fue como en el 80 y tantos, 85 por ahí, que empezaron a dar las alertas de los dulces envenenados. Ok, que comenzamos ya también con todo ese lado también de la sociopatía, la conspiración, las leyendas urbanas. Así es, y entonces empezó a haber terror, por ejemplo, en Estados Unidos, de que decían que
en ciertos tipos de dulces, la gente ponía Clavos, vidrios. vidrios, Navajas, ¿mande? navajas de afeitar, pedazos, esquirlas de otras cosas. Sí, y Casi rayan. la advertencia que nos hacían era no comas ningún dulce que no esté envuelto. Entonces, no sé si eso fue un tipo de mercadotecnia para no comprar dulces a granel, que luego se desembocó en que, por ejemplo, ahorita vienen muy pocas personas a pedir Halloween, cuando antes se llenaba. Y a mí me gustaba porque venían de las colonias más pobres, venían a colonias más con mayor recursos y veías a todos los niños en bola, eran grupos de 30, 40 con los papás, y tú dabas los dulces y a mí se me hacía bien, o sea, se me hacía bonito porque era una forma de obtener un caramelo o lo que fuera y los niños se divertían. Sí. De repente, Ujú. mande. No, es que también, por ejemplo, mucho que se daba en Estados Unidos, perdón, con lo de los dulces, también hablando capaz hasta de una conspiración de las propias empresas, pues podías encontrar que se tenía la tradición de que preparaban los propios bocadillos, ¿no? Estas manzanas endulzadas las hacían en las propias casas, o sea, se preparaba la comida dentro de la casa. Sí, y luego empezó, eso fue entre 1985 por ahí, cuando empezó lo de los dulces envenenados. Después de eso, empezaron con que había satánicos. Ok. En todos lados había satánicos, o sea, cualquier cosa que se moviera era satánico. Entonces, imagínate la ignorancia de la gente de aquí, y yo me incluyo obviamente dentro de esa ignorancia, de que aquí había una casa donde hacían el grupo los agnósticos. Ok. Y nosotros pasábamos por esa casa corriendo porque obviamente eran los malos que nos iban a matar. ¿Sí? Ellos eran satánicos, para nosotros el agnóstico era satánico. Y hacían rituales y mataban a los animalitos y todo eso, porque esa era nuestra creencia. Pues ¿Sí? O sea, está una, todo lo que no es de la religión, en el caso mío era católica, yo estaba en, todas las cosas nuevas de los agnósticos, tarotistas y todo, eran satánicos. Inmediatamente son personas que agarran a tus mascotas y las matan. Entonces todos estábamos con nuestras mascotas así de, o sea, y en Halloween más, porque decían, es que en Halloween sacrifican niños. La cosa es que hemos ido cambiando poco a poco nuestras costumbres hasta llegar a un momento en que ahora todo lo que da miedo y no es algo místico o mágico como antes era. El Halloween era para algo mágico, algo que iba más allá, como vamos a decir, como Harry Potter, si quieren, hablando de brujos, brujas y todo eso. O sea, el mundo mágico y el mundo real se unían, ok. ¿sí? Ahora, ahí tenemos, y obviamente de México, ya que estabas mencionando justamente lo de el Día de Muertos, pues por ejemplo, también para estas fechas incluso se hace un festival muy grande en tierras xochimilcas, aquí en la Ciudad de México, en Xochimilco, justamente hablando de la leyenda de La Llorona, ¿no? Que tienen ahí sus funciones, un show bastante agradable. Dicen que de los pocos que está realmente basado en en las leyendas prehispánicas, no está tan modernizado hoy en día. Pero bueno, personajes, este fantasma errante de La Llorona, desde la concepción que se quiera ver, pero también, ¿no? Que es justamente en la época que se pasea, ¿no? O sea, puede estar todo el año, pero nunca se escucha ese alarido en medio de la madrugada de, ay, mis hijos, ¿no? Sino que es para estas épocas justo
a finales de octubre, principios de noviembre, que ves que se va lamentando esta ánima, o es cuando se manifiesta más la ánima, ¿no? O sea, como que en México, quizás ya más del centro del país hacia el sur, está más esta tradición todavía un poco más mística, no tan, no tan comercializada como terminó siendo, y no cosa del demonio, que es distinta, aunque el comercio puede ser cosa del demonio, pero no, capaz no tanto como al norte del país o en otros países, ¿no? Sí, bueno, la Llorona es una construcción colonial, ¿no? Es una idea colonial que se basa en en una idea prehispánica que es la Cihuacóatl. Es la Cihuacóatl precisamente la que llora por sus hijos muertos, ¿no? Y esta idea pues es retomada en el fantasma de la Llorona. Y pues ahora, allá más allá del embarcadero, pues ahora como un luz y sonido super show, ¿no? Ponen unas trajineras, visten a la flor más guapa del ejido, ¿no? La pintan de Catrina y pues, va a ser el fantasma de la Llorona, y etcétera, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Es como un retomar, ¿no? Ya nada más falta que vengan y nos pongan Pueblo Mágico. El caso es de que en esos tiempos, en No, Halloween, ya. lo único que nosotros estamos tratando de hacer era un día en el cual volvemos a lo mismo, dos mundos Ajá. se juntaban, dos mundos, en algún momento era como si chocaran esos dos mundos paralelos y se traslaparan unos con otros. Por algún motivo hemos cambiado lo que viene estando dado por la mitología y algunas leyendas que se daban a los niños como parte del aprendizaje para que tuvieran cuidado hacia las masacres, por ejemplo. Ok. Entonces, ya las cosas que nos daban miedo ya no era la bruja, no era masacre en Texas y disfrazaste de Jason y Sí. o sea, ya era algo para matar, algo, porque antes no era ese el sentido, para nada. ¿Sí? Por algún motivo hemos estado cambiando de tal forma en que, por eso son muy buenas las películas de terror japonesas, tailandesas y de esos lugares, porque ellos retoman el sentido Ancestral. de lo que es un fantasma, de lo que es un espíritu, de lo que son los espíritus del bosque, todos esos, y si se dan cuenta, ellos no recurren a masacres o a destripamientos, ellos lo único que te enseñan es la leyenda y tú estás todo el tiempo con esa forma de qué va a pasar más allá, y en la mayoría no pasa nada más allá, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, íbamos a hablar sobre los payasos asesinos. Sí, claro. Algo que se puso en moda. ¿Por qué? Porque obviamente yo no sé por qué los payasos están relacionados con los niños y las fiestas infantiles y que son graciosos, porque la mayoría de los niños chiquitos le tienen miedo al payaso y le tienen miedo a las botargas. Sí, la mayoría es algo que me asusta, es algo escandaloso, es algo estridente, es algo fuera de. Entonces, por eso está la expresión de que ya te cargó el payaso. Sí, 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 sí. Si no, no existiría esa expresión. Entonces, la idea de los payasos es, como yo les había comentado, yo había visto una película en la cual retomaban la idea en que los payasos en realidad eran extraterrestres que venían y comían a los seres humanos y era una carpa de circo la nave espacial. Vaya, no, qué fuerte. ¿Sí? Obviamente, si tú me dices, ¿por qué se disfrazan de payasos para asustar? En Estados Unidos, ¿cómo comenzó esa moda? Sí, yo creo que efectivamente, como ya habíamos hablado, fue una propaganda para lo de It, que se salió de control, como Charlie Charlie. Que bueno, eso vendría ya para últimas épocas, que también hablando de estos personajes,
obviamente el personaje del payaso también no es irnos desde el arlequín o el bufón que estaba de inicio, ¿no? Pero también, o sea, hay una diferencia y el payaso también curiosamente logra esta transformación en los Estados Unidos, ¿no? Porque el payaso original es el europeo, el payaso como lo conocemos, que era un payaso más trágico, más melodramático, donde se burlaba de, o sea, como que trataba de sacarle el humor a la tragedia de la propia vida, llega y que aún así generaba cierto rechazo, como bien mencionabas, Mónica, hacia el infante, ¿no? O a los menores, que no era tanto, y después esta figura del payaso, en Estados Unidos, con el famoso Bozo, el payaso, es con el que se transforma, ¿no? Que en lugar de poner a este payaso melancólico, nostálgico, que anda con muchas adversidades, surge la figura del sujeto disfrazado, simpático, colorido, ¿no? Para llamar la atención de los niños, y donde pues existe la magia, porque no nada más eran las famosas payasadas o las bromas o los chistes, sino que era utilizar la magia, utilizar X o Y trucos, el hacerle bromas a los propios niños, el disfrazarse, y de ahí, pues el autor Stephen King, probablemente haya varios autores por ahí, ya estaré escuchando por ahí a varios conspiranoicos que dicen, no, es que ya existía y Stephen King se lo robó. Bueno, más allá de eso, vamos a eso, a It, ¿no? Que Stephen King, justo con esta obra, pues toma la figura inspirada en el personaje de Bozo el payaso y le da a hace la combinación perfecta. Tienes al personaje disfrazado que no conoces realmente, que tiene contacto con los niños, el niño lo quiere de cierta naturaleza, con esta mente sociópata, psicópata, asesina, monstruosa, donde el asesino en serie puede disfrazarse de eso y quitarte lo más preciado que son los niños, ¿no? O sea, combinó los elementos terroríficos con algo muy puro, ¿no? Dentro de la literatura del terror, pues son los elementos básicos donde generas mayor terror cuando o haces daño o el propio niño es el endemoniado. Y de ahí se empieza a desatar ya como que el miedo generalizado hacia los payasos. Saliendo este famoso Bozo, obviamente ya se genera toda esta cultura del payaso, sobre todo en Estados Unidos, México, ¿no? De ya la caracterización, las pelucas, los zapatos grandes, y pero pues con la obra de Stephen King empieza el temor. Modernamente, ¿qué es lo que hacen? Pues llegan las épocas de terror y te ponen las historias de los payasos asesinos, que hay un asesino serial que justamente después también en los Estados Unidos, utilizando este personaje del payaso, algunos pueden ver la inspiración que hubo de este personaje, de este asesino serial, lo pueden ver en la serie de American Horror Story Carnival, que obviamente pues, es todavía más monstruosa, con las finalidades de producción de cine de terror, de series de terror, y de ahí empieza ya el pánico, de decir, bueno, ¿a qué está llegando? Y como algo bueno finalmente tiene un trasfondo. Llega Halloween, está después de eso, del personaje, y ya no nada más es la máscara sino ya es la máscara con los dientes afilados, ya la máscara con el rostro desfigurado. Y con el surgimiento de YouTube viene justo estos famosos pranks, ¿no? Estas famosas bromas, que están inspiradas también en American Funniest Video y Cámara Escondida, donde es hacerle bromas a la gente. Pues con el surgimiento de YouTube, a un grupo de italianos fue que se les ocurrió hacer estas bromas, los famosos payasos asesinos que vemos en YouTube, los que han estado circulando. Fue un grupo de italianos que pues, tomaron la cámara de video, la GoPro, unos se disfrazaban, hacían escenificaciones y empezaron a generar pánico. De ahí se empieza a contagiar el fenómeno. Y dices, bueno, pues ya, estas pranks, ¿no? Y hay desde las más bobas hasta las más pesadas,
y más rudas. No únicamente hicieron la de los payasos, estos cuates también desarrollaron la broma de extraterrestres, de druidas que llegaban y hacían efectos especiales y la gente se espantaba. Se hicieron distintas producciones con estos fenómenos sobrenaturales. Pero llega a Estados Unidos los imitadores, los copycats, ¿no? Y empiezan a imitar esto de los payasos. Pero ahora, ¿cuál es el fenómeno que se ha dado o que ha estado generando muchísimo pánico en Estados Unidos para empezar? Y ahorita vamos a la parte de México, que estamos hablando de últimos días aquí en 2016, o sea, lo de Estados Unidos viene desde septiembre de este año y lo de México ya estamos hablándolo ahorita en octubre. Tenemos dos factores. Lo de Estados Unidos es que se ha dado de manera aislada reportes en distintas comunidades donde van por carreteras, después ciudades, pues estas ciudades estadounidenses, pequeñas ciudades estadounidenses o poblados que de repente pues tienen el gran camino de maíz para llegar a la escuela pública o a la oficina o a la empresa, y de repente ahí parados en medio de la nada, sin hacer absolutamente nada, un payaso. Y capaz ni siquiera es terrorífico, pero es una persona parada ahí y que además cuando te detienes a verla no se mueve, queda como un tipo espantapájaros, ¿no? Genera, pues obviamente empieza a generar expectativa. Luego empezaron reportes, que por ahí también está la conspiración de que no han querido sacarlo en las noticias porque es época electoral, y no quieren tocar ese tema porque sí hay miedo de por medio, donde niños, que en Estados Unidos se acostumbra mucho que los niños pequeños van solos a la escuela y regresan solos caminando, o el transporte los deja en un punto y ya de ahí se van acompañando en grupitos, y que de repente aparecen estos payasos y que les ofrecen caramelos, y obviamente empieza el pedófilo, el asesino serial, y bueno, pues nunca se llevaban estos niños llegaban a casa, le platicaban a los papás, y bueno, pues ya después iban, y sí, lo veían ahí a lo lejos, y de repente sí, con una pistola, un hacha, un cuchillo. Hay videos que están circulando ahorita de Denver, de Chicago, los pueden encontrar en YouTube, donde justamente ya adolescentes, youtuberos, muchos de ellos, exploradores, pues les llega el pitazo, lo ven en Reddit, lo ven en alguna red social y se lanzan directamente a grabar esto. Y pues sí, es terrorífico porque los empiezan a perseguir. Pueden ser asesinos, no pueden ser asesinos, no se sabe si hay bromas. Usualmente cuando están las bromas, pues siempre hay algún grupo en algún lado grabando a escondidas. No se ha encontrado a esos otros cómplices, sino que es el payaso solitario y está generando pánico. Ahorita termino con esta parte de la historia para retomar la de México. México, ¿qué sucedió? En México sucedió también hace unos días, circula que la estación de metro está justamente un payaso en los torniquetes, hay unas chicas caminando y un payaso idéntico al de eso, idéntico, o sea, hasta con los globitos y demás, las empieza a seguir, las chavas se voltean, se atacan de la risa, un chavo desde el otro lado del andén está filmando, dura unos 30 y tantos segundos, y dicen, es que ya va a empezar el fenómeno de las bromas con los payasos aquí en México, ¿no? ¿A qué se debe eso? Campaña publicitaria de la nueva serie televisiva que van a sacar de eso, It, ¿no? Y de ahí salió la noticia hace poco, pero ya se descubrió que fue un bulo, que mataron 2 payasos en Ecatepec. Se descubrió que fue un bulo porque ni siquiera fue en Ecatepec, fue en Buenavista, y en el poblado de Buenavista, y número 2, fue un solo payaso, no fueron 2, y la fotografía que se está publicando y que se está haciendo viral en este momento, y la noticia, que muchos medios de comunicación responsablemente la publicaron como verídica, pues resulta que es una fotografía del 2015 y que tuvo que ver con un carnaval, y que en el carnaval todavía no se sabe cuál fue la causa, hubo un conflicto y terminaron muertos, terminó falleciendo uno de estos payasos, y la otra persona no era payasa, porque también la foto fue editada, porque era otra persona que había fallecido, o sea, ni siquiera es verídico al 100% 2 payasos asesinados en Ecatepec. Pero lo que sí surgió aquí en México es un grupo en Facebook, bueno, distintos grupos en Facebook, amenazando, que ahí ya hay cuestiones territoriales incluso, donde Sonora, Coahuila es el norte del país ante todo,
ahorita le doy bien los estados, o sea, se está anunciando como cacería de payasos, que se dice, va a haber, es una convocatoria en Facebook para la cacería de payasos diabólicos, estos que tienen cara espantosa, que son las famosas máscaras de látex, ¿no? Es Sonora, Guanajuato, Morelos, Coahuila, Hidalgo, Jalisco y en la Ciudad de México. Y lo que se está buscando es, si buscan darles un sustito, ustedes denles un mejor susto. Es el eslogan de esta campaña. Yo me Mónica. acuerdo de una noticia de hace que serían 2 años, en donde agarraron a golpes a un payaso en una fiesta, ¿no se acuerdan? Que fue bien famoso, que no le quiso pagar la señora y que luego el payaso se puso muy loco y entonces mandaron a llamar a los hijos de la señora y agarraron a golpes al payaso y todo eso. O sea, eso de matar payasos aquí ya se ha dado, no es nuevo. Entonces, eh, el último video que yo vi de un payaso de esos, me dio mucha risa, no me debió de haber dado risa, pero me dio mucha risa porque me recordó a la película de, como si fuera la primera vez, cuando aquel está amarrado y la chava saca un bate y agarra al tipo a batazos. Fue exactamente lo mismo que le pasó al pobre payaso, o sea, y se ve en cura, lo que sea, cada quien se ve en cura y tirado en el piso, y todavía le dan otro batazo y dicen, vámonos, no vaya a ser que se despierte. Pero es que y lo platicábamos en el programa anterior que transmitimos en vivo, la idiosincrasia del mexicano es muy diferente, o sea, el sentido del humor es muy diferente y los niveles de reacción también son muy diferentes. Incluso, hablando de estos golpes a payasos, que ahorita regreso a Estados Unidos, pero está la situación, en Italia no tienen toda esta manera de reacción agresiva, hay el miedo, pero no esta reacción agresiva. Vemos las pranks de payasos estadounidenses que de repente se topan con una banda y la banda llega, una banda del Bronx, vamos a ponerlo, aunque pueda sonar muy calificativo el asunto, pero pues llegas con una banda de traficantes o la pandilla de la zona, llegas a hacerles una broma, pues obviamente estos tipos no se van a medias tintas, ¿no? O sea, ellos traen pistolas, traen chacos, cadenas, bats, todo lo habido y por haber. Entonces, pues obviamente cambia mucho. Y aquí en México o no te genera reacción o pues en realidad lo pasas por el arco del triunfo, ¿no? O reaccionas violentamente soltándole el trancazo. Y ahora, ¿cuál es la otra? Bueno, pues la convocatoria aquí en México que se está haciendo en los estados ya mencionados es justamente, si los ven, eh, preparen los celulares, cámaras, graben, tomen cualquier arma que puedan tener, gas pimienta, globos con agua, bates de espuma, cohetes, escobas. Si pone resistencia, utilizar fuerza bruta, agarrarlo a golpes, quítenle la cámara y sáquenle foto para publicarla en Facebook de quién es realmente el que está haciendo estas bromitas, ¿no? Esa es la convocatoria que se está haciendo. Es que aquí en México ya no quieres saber quién te la hizo, sino quién te la paga. Sí. Entonces ahorita los payasos se van a poner de pechito. Es más, ni siquiera creo que vaya a haber más avistamientos de payasos. Porque efectivamente, como tú dices, lo interesante de lo que pasa en Estados Unidos es que esos payasos están apareciendo en veredas o en lugares poco transitados. Y ahí el miedo es que no hay compañía, porque Así como es. digo, cuando son las bromas, usualmente ves que hay algún acto de por medio, algún tipo de interacción, y ves dos, tres sujetos escondidos, pero que ahí están y los ves con la cámara, y siempre que, o sea, y han salido en los que son los famosos pranks, luego te lo sacan, ¿no? El behind the scenes o cuando algo sale mal, que sí salen y se acercan, y es todo un equipo de producción, ¿no? Aunque sean tres cuates, tres amigos que están haciendo las bromas, pero ahí están, ¿no? Apoyándose, ¿no? O luego cuando se los agarran a golpes, luego se sacan la máscara y es que es una broma, no te pongas así, bla, bla, bla. Y en estos casos no está. Entonces, ¿cuál es la reacción y cuál es el miedo? ¿Y por qué también no quieren generar la alerta las autoridades a teoría de los conspiradores en Estados Unidos? Que probablemente ya se haya generado un tipo secta o grupo de
asesinos seriales, una agrupación que se estén reuniendo ahora en distintos estados organizados por redes sociales, donde empezando a generar pánico, se vayan a aprovechar. O sea, el miedo es que ahora para este Halloween en Estados Unidos, que todavía los niños salen a las calles, cierran las comunidades y demás, y que mucha gente puede estar disfrazada de payaso, que no se sepa y se empiece a secuestrar niños o se empiece a hacer asesinatos masivos. Ahorita es mucho el pánico que está. Y también, ¿por qué? Porque es días antes de las propias elecciones, ¿no? Entonces, dar como un golpe en conjunto en distintos estados, por ahí incluso ya conspiradores todavía más elaborados, ya están hasta hablando de un Estado islámico aprovechando eso para generar asesinatos masivos dentro de distintos estados allá, y pues qué mejor manera de infiltrarte que disfrazado de payaso, ¿no? Cuando todo el mundo está disfrazado, ¿no? Entonces, de ahí se está generando mucho pánico. Aguas, aguas, que el maestro Herráez ya está dentro de la secta. Tenemos a nuestro infiltrado. Entonces, tenemos estas teorías que, como digo, puede ser nada, puede ser una broma de mal gusto, puede ser que no. Y lo peor de todo, y sobre todo en Estados Unidos, lo que está generando todavía mayor pánico es no todos los medios de comunicación quieren compartirlo, no todos los medios de comunicación quieren dar aviso. Unos dicen que es para no generar el pánico y otros están afirmando que es porque si hay un peligro inminente y no quieren generar pánico. Entonces, ahí sí no sé por dónde, por dónde tomarlo. Obviamente estas amenazas pues son directas para Estados Unidos, en este caso específico. Como digo, en México pues no nos gustan tus bromitas, te la partimos, ¿no? Sí, de hecho, creo que por ahí anda un artículo de los 5 payasos asesinos de Estados Unidos. El más famoso pues es el que mencionan, pero ya han existido muchos payasos o sea, muchos asesinos en serie que se ven, por ejemplo, en las cámaras de seguridad que van con el niño afuera de centros comerciales o cosas de ese tipo, Sí, ¿no? claro. O sea, bueno, el principal, el famoso John Wayne Gacy, que es el que mencionábamos, el cual inspiró a los escritores de American Horror Story Carnival. Es digamos, el principal, el que llama la atención, pero sí, hay muchos. Y ahora también, dentro de este fenómeno, ¿cuál es la bronca de este fenómeno que se está dando en Estados Unidos, retomando un poquito con el payaso asesino? Es que también, y la tecnología ha dado varios factores. ¿Por qué? Porque lo que también están reportando es que en las madrugadas escuchan ruidos en las casas, o luego que ven ahorita ya hay aplicaciones en el celular donde tú tienes el sistema de videograbación, pero únicamente se activa y te manda una alerta al celular cuando te dice, ah, pues algo pasó y grabé algo, ¿no? O sea, si hay algo registrado por el sensor de movimiento. Entonces, cuando despierta la gente, ve estas grabaciones y encuentra gente disfrazada de payasos en los pórticos, estos famosos pórticos de las casas estadounidenses. Y pues sí, ves el bosque de fondo y de repente ves a alguien disfrazado de payaso rompiendo las cosas de afuera de la casa o llevando cosas y destruyéndolas enfrente o quedándose parados enfrente de la cámara, obviamente viendo con estos ojos sociópatas, psicópatas desorbitados, y que a la gente le genera miedo, ¿no? Puede ser una simple broma, puede ser algún tipo de novatada, puede ser X o Y, pero está generando pánico. Ahora, también cuestión que tenemos dentro de estas fechas que me gustaría empezar a abordar para ya darle cierre a este especial de Halloween que tenemos aquí en Misterio 3, porque obviamente lo que tenemos de actualidad ahorita es la conspiración de los payasos, ¿no? Que se ha prestado mucho también para distintas conspiraciones, bromas pesadas, sobre todo en los Estados Unidos. Pero sí, uno de los factores que me gustaría poner sobre la mesa, que mucha gente de repente pregunta, se ve a través de los foros,
es realmente, yo sé que ya lo explicaron por las fechas y que va más hacia el solsticio, pero finalmente uno de los grandes mitos o una de las grandes realidades, o al menos uno de los grandes rumores o verdades dadas por hecho que se dan hoy en día es esta fecha, los velos están sí muy delgados. Sí habrá posibilidad de eso, sí hay cuestión energética en ese sentido de puede ser que en esta época sí esté muy, se junten estos planos, tengamos esta entrada, es una cuestión más tradicional. Pues, por lo menos en el ámbito de lo colectivo existe, ¿no? Y si existe en la mente del colectivo, pues existe también en la realidad, ¿no? Ya sea una cuestión vivencial para otros o no, o si lo sea, ¿no? Así que, de hecho, pues lo celebramos, ¿no? Ponemos nuestras mesas con flores de cempasúchil, ¿no? Precisamente como soles de la muerte que alumbrarán, ¿no? Y traerán, así que dirán, es por aquí, ¿no? Le pondremos sus ofrendas, ¿no? Etcétera, dependiendo de lo que les gustaba, etcétera. Entonces, si hacemos todo esto, ¿no? En nuestro ámbito cultural mucho más cercano, es porque, aunque lo tomamos como, bueno, es que pues es una tradición y hay que hacerlo, pero de todas formas lo estamos haciendo, ¿no? Y se manifiesta como un ritual, ¿no? Así que quiere decir que sí hay, ¿no? De alguna manera, esta conexión con el mundo de los muertos, ¿no? Yo pienso, la forma muy particular de pensar, que en realidad estas fechas o estos hechos que vienen de que si se abre o no un portal, que si hay entidades o no hay entidades, yo pienso que en realidad es una forma en que de alguna manera extraña nos comunicamos con lo que llamamos Gaia, ¿no? Porque hay que recordar, por ejemplo, que están los vientos de Santana. ¿Qué son los vientos de Santana? Son los vientos que vienen de California. Okay. Son unos vientos muy cálidos, se dan precisamente entre octubre y noviembre aparecen esos vientos. Cuando aparecen esos vientos, aparece una melancolía en mucha gente. Ok, ¿sí? Tiene lógica. También, no me acuerdo cómo se llaman los vientos que hay en Alemania, que es cuando aumenta el número de suicidios. ¿Sí? No Pero, me viene a la mente. pero son cuestiones, por ejemplo, empieza a haber menos luz, la oscuridad se empieza a apropiar de nosotros, nuestros ritmos vitales cambian, nosotros cambiamos, es como si empezáramos a un tipo invernación de alguna manera. O sea, empezamos a cambiar, claro, como estamos en una sociedad y como estamos en ciertos ritmos que tenemos que llevar a cabo, no nos paramos a darnos cuenta de que existe eso. O sea, los cambios de cantidad de energía solar, esos vientos, los cambios mismos en la naturaleza al cambiar de una estación a otra, nos van cambiando a nosotros también. Entonces, por ejemplo, no sé, en verano somos más activos. Sí, claro. Bueno, algunas personas son más activas, se sienten con más energía, sienten que todo les da risa. Cuando entramos al otoño, mucha gente se vuelve más bien reservada y como que a mayor meditación y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Precisamente por eso, el cambio de luz simple y sencillamente a nosotros nos hace cambiar también las perspectivas. Y si no, no usaríamos juegos de luces para muchas cosas. Bueno, a lo que voy yo con todo esto de Halloween, de que
de que sea una fecha en el que la madre natura, si queremos llamarlo así, y todos sus elementales se pudieran reunir con nosotros, o sea, llegar el momento de la reunión entre esa parte mística y maravillosa con el ser humano, con el mundo material y no espiritual, que se transformó en un carnaval del miedo y luego un carnaval de la masacre y luego ya no sé en qué más se está deteriorando. Yo creo que todo esto es parte precisamente del quebrantamiento del mandamiento de no adulterar, ¿no? O sea, no alterar, no eliminar la calidad de una cosa. Y el ser humano está tan acostumbrado a adulterar las cosas, está tan acostumbrado a alterar o falsear O a transformar. o a transformar por unos cuantos pesos. Ok, aquí con lo retomando justamente la parte que mencionabas, Mónica, de los cambios, ¿no? Que dices, bueno, se volvió al carnaval del miedo, se volvió al carnaval de la masacre, ¿no? Incluso hasta el carnaval apocalíptico, ¿no? Con la moda de los zombies. Más allá de la perversión que se pueda generar, esta pernatura que tiene el ser humano para pervertir o transformar las cosas, quién sabe si para bien o para mal. Viéndolo un poquito más hacia el lado psicológico de la propia evolución del ser humano y sus temores a los momentos. Y también en la antigüedad tenías las leyendas, ¿no? Lo que hemos platicado, lo que hemos ejemplificado a lo largo de todo este programa, bueno, pues tienes la leyenda de que si el dios, la diosa, el duende, Jack Lantern, etc., etc., vamos evolucionando. Y hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Ya no tenemos la leyenda, tenemos la creepypasta, ¿no? Sí. Que hace algunos años era la leyenda urbana, ¿no? Ahora ya... Lo que pasa es que tienes la leyenda, los mitos, o sea, tienes leyendas, mitos actualmente, luego la leyenda urbana, luego la creepypasta, pero todas esas se derivan hacia la misma cosa. Y yo te voy a dar una enseñanza. Sí, claro. Todas ellas lo que están tratando de decirte es, esta es la conducta moral actualmente y si te sales de ella, va a venir alguien enmascarado y te va a matar. Sí, va a haber una consecuencia, o van a soltarle la bacteria zombie, o va a llegar por algún ritual satánico que hiciste en medio del cementerio el 31 de octubre, va a resurgir un muerto, te va a morder y de ahí ya llegó el apocalipsis. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la creepypasta, las que yo he leído, la mayor parte de las que yo he leído, son aquellas en las que te dan advertencias sobre Internet, sobre el uso de redes sociales, sobre el uso de la deep web, sobre el uso de ciertas cosas. Ten cuidado con esto, ¿sí? Hay peligros y hay peligros de tal tipo. Durante los 80s, que fue cuando quisieron bajar el número de embarazos entre adolescentes, fue cuando eran las películas slasher. O sea, son adolescentes que están en el bosque tratando de tener sexo, alejándose del grupo, y entonces llega el asesino y los mata. Claro. O los que se iban al mirador en medio del coche, con el carro, bla, bla, bla. Sí. Ahora, también otra leyenda urbana es el de la niñera, ¿no? Que luego resulta que el asesino se encuentra dentro de la casa. Sí. Y la lección de esa leyenda es vigila a los niños, porque si no los van a matar porque son tu responsabilidad. Esa es la historia. Entonces, siempre que manejamos leyendas, mitos, folclore y todo eso, es porque nos quieren dar una enseñanza de sus tiempos, de esos tiempos. ¿Sí? Y por eso van evolucionando, porque las amenazas que había antes no son las mismas de las que hay ahora. Por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo que casi siempre te están advirtiendo?
con las redes sociales. Ten cuidado de conocer gente a través de internet, porque hay muchos que cuando se conocen, resulta que como tú no eras lo que él creía, te matan. Sí, ¿no? O te matan para un ritual. Sí. O como dice la peli esta que, pues de que les digo, ¿no? Que le dice una chica a la otra, ¿tú qué eres? ¿Sexo o comida? Y en ese momento tú no sabes de a qué está hablando, pero realmente lo dice en el sentido literal, ¿no? O sea, si tú no nos sirves para tener sexo, nos vas a servir para devorarte y para ritualizarte, ¿no? Y sacrificarte. Ahora, hay que entender que gracias Y a a eso va mucho eso que tú dices, ¿no? Te están diciendo cuidado porque puedes acabar ahí violado y sacrificado. Sí, o sea, una de las cosas que hay que entender del internet o de esta nueva manera de sociabilizar, es que, por ejemplo, ya lo que antes era oculto ya no lo es. Ahora, y lo que antes era discreto ahora ya no lo es. Entonces, por ejemplo, tú puedes entrar a un blog en el que se juntan todos, se van a juntar todos en algún hotel para tener su reunión de esas personas que tienen sexo disfrazados de animales, no sé cómo se llama esa parafilia. Sí. Sí, Los pero cosplay, los cosplayers. bueno, esas cosas, que tú dices, por el amor de Dios, antes eso lo hacías en el ático de tu casa, o lo hacías, no sé, o sea, lo hacías en un lugar abandonado y no se lo decías a todos. Ahora ya no, ahora todos ese tipo de cosas que antes sabíamos que existían o eran leyendas urbanas, Sí. ahora ya salen a la luz y ya hasta se jactan y dicen, lo vamos a hacer, lo cual a mí me parece perfectamente bien que hagan lo que quieran contigo cuando tú lo desees. Entonces, todo este tipo de cosas que van a aparecer en Halloween, sobre todo en Halloween van a aparecer este tipo de leyendas de cuídate, ten cuidado porque te van a matar. Y la razón más sencilla es, a algunos seres humanos, no a todos, a algunos, les gusta ser asustados, porque es la manera de aventar la adrenalina que antes, cuando éramos cazadores, cuando éramos agricultores y todo eso, se hacía de forma general. Entonces, pero ahora como no hacemos eso, como no tenemos esas descargas. Y tampoco vamos a la guerra como antes, todo el mundo. Sí. Entonces, como esas descargas no existen, las tenemos que crear. Y la forma de crearlas, las dos formas más fáciles de crearlas son a través de historias de terror, películas, cuentos, etcétera, etcétera. Y la otra es a través de juegos como la montaña rusa, como ese tipo que te está generando la descarga de adrenalina. Y de hecho ya se ha demostrado que ir 2 veces al año a una montaña rusa mejora mucho tu funcionamiento cardiovascular. Pues bueno, entonces yo creo que aquí, teniendo justamente todos estos factores, pues podemos ir cerrando ya la temática donde Halloween, Día de Todos los Santos, Día de Muertos, pues podemos englobarlo, la festividad, no tengo todos los nombres, la festividad como la celebren en esta época, en su país, en su región, pero finalmente esta tradición de la enseñanza, pervertida o no, modernizada, más bien, ¿no? Adaptada a nuestra época, donde tenemos que tener esa conexión. Puede ser mística, no lo sabemos. Hoy en día no lo sabemos. Puede haber conspiración detrás. Las teorías están ahí sobre la mesa, la información está ahí puesta. También muchas veces como las profecías hay que esperar a ver si se van a cumplir o no. Pero ante todo creo que esta parte que tanto Herráez como Mónica han estado señalando constantemente, esta enseñanza y esta propia conexión que tenemos, al menos para los que estamos en el hemisferio norte, por cuestiones hasta climatológicas, naturales, se nos va dando. Probablemente aquellos que viven en el hemisferio sur, como ya se explicó, lo vivan de manera completamente distinta.
sea en otra temporada, justo para su otoño-invierno, estén viviendo este tipo de experiencias y probablemente estén justamente esas tradiciones, pero al menos que sí nos quede tanto este contacto, si no está por la nostalgia per natura, sino que esté por esta reflexión también hacia, pues está terminando el año, está terminando un periodo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué enseñanza podemos tomar de nuestros antepasados vivos o muertos? Y sobre todo, abrir los ojos al creepypasta conspiranoico de cómo se ha ido transformando la tradición estadounidense, americana, de qué manera ha ido evolucionando y cuáles son los miedos modernos y cuáles son las advertencias que nos están dando. Una disculpa a todos y cada uno de ustedes, dado que el video tuvo conflictos a la hora de ser grabado, lo habrán notado, este delay entre la voz y la imagen. Asimismo, tuvimos ciertos problemas técnicos que no se terminó de grabar el programa, pero agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este especial de Halloween, Samhain y Día de Muertos. Así que los invitamos a que nos dejen sus leyendas, sus historias, todas sus preguntas, todos sus comentarios, ya lo saben aquí en la parte de abajo. También, por favor, suscríbanse, nos ayudan muchísimo suscribiéndose, además de que así les llegan las notificaciones de cuando publicamos videos nuevos. No lo olviden, todos los martes estamos completamente en vivo a partir de las 10:30 de la noche, casi 11 en el margen, horario de la Ciudad de México. Estamos en vivo con Mónica Maciel. Este próximo martes vamos a estar transmitiendo acerca de fenómeno ovni, también todos los avances que han estado desarrollándose en estos últimos días, alrededor de octubre. Vamos a estarlos platicando completamente en vivo. Si se suscriben, pues ya les llegará la alerta de cuando estamos en vivo. También, cuestión que no salió, no quedó grabada, pero estamos haciendo la votación. Ustedes decidan si quieren que hagamos concurso de leyendas entre Mónica Maciel de Proyecto Guión en Blanco, entre Raes y un servidor aquí en El Ajo Producciones y Misterio 3. Dejen su voto también aquí en la parte de abajo, por favor, para decirnos. Ya el martes pasado que hicimos programa, ya había votos de por medio. Esperemos que estén interesados. Vamos a compartir 3 leyendas y ustedes ya nos dirán qué leyenda les gustó más y también compartan sus leyendas, por favor. Y también, por favor, no lo olviden, síganos a través de redes sociales, en Twitter estamos en Recetario El Ajo, en Facebook El Ajo Producciones, nuestro blog recetarioelajo.blogspot.com o .mx. Además, no lo olviden, nos ayudarían muchísimo si pueden apoyarnos con un donativo. Esto lo pueden hacer desde la página principal del canal en YouTube o también en la tarjeta que aparece en algún momento durante el programa. Le dan clic en financiación de fans y pues nos ayudarían muchísimo, nos ayudarían muchísimo. Y si no nos quieren ayudar de esa manera, nos pueden ayudar con un like, con un comentario y sobre todo compartiendo el video. Y si no les gustó, ya lo saben, como siempre digo, por favor, compártanselo a quien más gordo les caiga, quien les caiga mal. De todas maneras nos ayudan con eso. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y por favor, no olviden dejar sus comentarios también qué temáticas son las que quieren que empecemos a manejar. Aquí abajito en la sección de comentarios o a través de nuestras redes sociales lo pueden hacer. Muchísimas gracias también al equipo de producción, a Dimas, a Luis Garduño, a Andrea, a todos los que hacen posible que este programa llegue hasta todos ustedes. También muchísimas gracias a Erraes y a Mónica Maciel por haber compartido en este programa, a todos y cada uno de ustedes. Y se despide Salvador Gaviño Romero. Hasta nuestra próxima emisión, martes, completamente en vivo, y estén al pendiente el fin de semana. Y dependiendo de sus votaciones, ya llevamos votación a favor de hacer el programa de leyendas, pero dependiendo también de sus votaciones, si no, próximo fin de semana ya estará disponible este video. Así que muchísimas gracias y hasta nuestra próxima emisión. Esto fue Misterio 3. El Ajo